Hoy te vamos a explicar en qué consiste la técnica del veteado, para poder pintar imitando las vetas de la madera. Muy buenas a todos, a los de siempre gracias y a los nuevos bienvenidos. Hemos recibido muchos comentarios preguntando cómo lo hacemos para pintar imitación madera. Te recordamos que en nuestro vídeo de cómo pintar el mueble del salón ya utilizamos esta técnica. A raíz de este proyecto surgieron muchas preguntas que te vamos a resolver. Hoy te vamos a explicar con todo detalle las dos técnicas que creemos que son las más utilizadas y las más fáciles, tanto para profesionales como si quieres hacerlo ocasionalmente en tu hogar. Quédate hasta el final del vídeo para aprender a realizar esta interesante técnica. Para este trabajo no se requieren materiales ni pinturas difíciles de conseguir. Simplemente con una goma o taco veteador y un rodillo o brocha plana nos bastará. En cuanto a pintura necesitamos un esmalte sintético y un esmalte acrílico, dependiendo de la técnica usada. También vamos a precisar un disolvente para diluir la pintura. Vamos a trabajar con un tablero de MDF. Es un tablero de madera prensada sin dibujo, completamente lisa y aunque los cantos sí son porosos, la superficie prácticamente no lo es. Para sellar del todo la porosidad del tablero le aplicamos una fina capa de tapaporos sintético, diluyéndolo con una pequeña cantidad de disolvente. Se puede vetear otras superficies como metal, utilizando imprimación y esmaltes sintéticos, o paredes siempre que sean superficies lisas y previamente bien selladas con un fijador de látex o selladora. Una vez seco el tablero tapamos los bordes con cinta para que el resultado quede más recto. Y ya podemos empezar. Para la primera técnica no vamos a darle ningún fondo a nuestra madera, vetearemos directamente sobre ella. En cambio para la segunda técnica le aplicaremos un fondo con esmalte sintético. Se lo aplicamos ahora, así para cuando toque su turno ya lo tenemos seco y listo para vetear encima. Empezamos con la primera técnica. Para ello necesitamos la superficie seca, lisa y sin poros. Aplicamos la pintura con rodillo. Te recomendamos aplicarla por partes y así avanzar y vetear a la vez y si te sale mal tener tiempo para corregir. Utilizamos un esmalte sintético que lo rebajamos con un 10% de disolvente, lo cual nos permitirá corregir las trazadas si no nos gusta el diseño, ya que retarda el secado y da suficiente tiempo para su repintado y posterior veteado. Ahora toca coger la goma de vetear y la colocamos al principio de donde vamos a pintar. Con un movimiento continuo vamos arrastrando a la vez dándole movimiento de balanceo al veteador y ya tenemos la veta hecha. Pintamos de nuevo la superficie, cogemos el veteador y esta vez lo giramos a la inversa para que las vetas queden opuestas o invertidas. La pintura se puede aplicar a rodillo o con brocha. Como el veteador arrastra la pintura el resultado será el mismo. Darle la vuelta al veteador a cada pasada es opcional, eso va a gusto de como quiera el diseño cada uno, vetas semejantes o invertidas. Y este es el resultado de la primera técnica. Pasamos ahora a la segunda. Para esta segunda técnica utilizamos una superficie con una base de esmalte sintético que tenemos acondicionada para su uso. Esta debe ser lisa, sin poro y estar seca. En esta ocasión para la veta utilizamos una pintura acrílica de color crema, para contrastar con el rojo carruaje del fondo. Al ser acrílica, en caso de error se puede corregir sin problema. Se aplica igual que en el anterior método, con rodilla o con brocha, cubriendo toda la superficie a vetear. Y con el veteador hacemos lo mismo. Arrastramos con un movimiento continuo y haciendo vaivén con la goma según el diseño de la veta deseada. Y ya tenemos la veta hecha. Ahora vamos a seguir. Si queremos un veteado asimétrico, giramos el veteador a la posición contraria. Y para un diseño dispar de las vetas, un movimiento de vaivén desigual aleatorio.
Terminada la segunda técnica, quitamos la cinta para contemplar el resultado final de este proyecto. Si aún no lo estás, suscríbete, activa la campanilla, dale al like y comparte en tus redes. Gracias a tu apoyo nos ayudas a ir mejorando día a día. Esperamos que este tutorial te sirva de ayuda y que puedas aplicar este método cuando te apetezca. Es una técnica muy fácil con un acabado natural, y la imitación a madera un clásico que no pasa de moda. Y recuerda, todos los jueves tenemos un nuevo proyecto. Nos vemos en el siguiente vídeo.